Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Qué gusto verlos y saludarlos. Vamos a comenzar nuestro devocional y vamos a ver ah, un versículo que está en Mateo 22, verso 14. Mateo 22, versículo 14. Mateo 22, verso 14, dice así: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que son llamados, pocos serán escogidos. Definitivamente Dios quiere, Dios nos ha llamado y Dios nos ha escogido. Ese es el propósito de Dios. Somos llamados, Dios puso su mirada en nosotros y tenemos que hacernos elegibles o escogibles para poder dar en el blanco, para que se cumpla el propósito por el cual Dios me llamó. Repito, ser escogido es ser enviado para poder dar en el blanco y se cumpla el propósito por el cual Dios me llamó. Somos llamados, pero también tenemos un propósito y también tenemos un destino. Desafortunadamente, no todos cumplimos ese propósito y no todos llegamos a ese destino. Te voy a poner un ejemplo: el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llamado, pero no todos fueron escogidos. El propósito de Dios es que fueran llamados, fueran escogidos, es decir, fueron llamados para salir de Egipto y fueron escogidos para llegar a una tierra de promesa, a su destino. Desafortunadamente, lo que había en su corazón no les permitió llegar a esa tierra de promesa y su destino se convirtió en un desierto. Este versículo dice, son muchos. Claro que son muchos los que son llamados. Y desafortunadamente, este versículo nos confronta con una realidad y nos dice, pero son pocos los escogidos. Y nosotros tendríamos que trabajar para poder ser de esos pocos. Necesitamos saber qué necesito para poder ser de los pocos. Porque de los muchos ya soy. Ahora tengo que buscar ser de los pocos. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un llamado y un escogido? Bien, vamos a ver un versículo que hace
una semana o 2 semanas, aprendimos, y está en Efesios 4, verso 31 y verso 32. Necesito verlo porque me va a dar pauta al punto que quiero llegar. La pregunta es, ¿qué es lo que hace la diferencia entre ser llamado y ser escogido? Vamos a ver un ejemplo. Efesios 4:31. Comienza diciendo, quítese de ustedes toda amargura. Quítese de ustedes toda amargura. El pueblo de Israel no entendió el propósito de por qué Dios los llevó por un desierto. Y uno de los propósitos por los cuales Dios me saca de Egipto para cruzar un desierto es para aprender a despojarme, es para aprender a renunciar, es para aprender a quitarme lo que me está estorbando. La prueba, la necesidad, me hace darme cuenta lo que está estorbando, lo que para mí es pesado llevar. Y justamente en un desierto es lo que es uno de los propósitos del desierto. Hacerme ver lo que está pesando en mí, hacerme ver lo que está estorbando en mí y entonces poderlo quitar. Por eso este versículo comienza diciendo, quítese de ustedes toda amargura. Si algo le estorbó al pueblo fue la amargura, lo que vivió en Egipto, lo que pudieron vivir a causa de una mano opresora de Faraón. Y aunque ellos ya no estaban en Egipto, y aunque ellos ya tenían un llamado, y aunque ellos eran escogidos, su corazón seguía atrapado en Egipto. No aprendieron a quitar la amargura, el resentimiento, el rencor, el odio, el desprecio. Su corazón quedó atrapado en Egipto. Dios ya los había sacado de ahí. Dios ya los había llamado. Eran escogidos. Eran muchos. Y este versículo dice, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo esto el pueblo de Israel lo manifestaba con Moisés y con Aarón. La gente que Dios había puesto al frente para guiar y para dirigir a todo el pueblo. ¿Quién pagaba la consecuencia de su amargura? Moisés. Y cualquier cosa que hacía o decía Moisés porque Dios se lo había dicho, siempre era un reclamo. Siempre había un reclamo. ¿Por qué? Porque había amargura. Siempre había enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Había dureza en el corazón. ¿Por qué había dureza en el corazón? Porque había amargura. Y Dios siempre trató con ellos para que ellos pudieran quitar esa amargura. Bien, vamos a leer solamente el verso 31. Ahora quiero que vayamos a otro versículo que está en Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3,
versículo 12. Colosenses 3, verso 12 comienza diciendo, vístete como escogido de Dios. ¿Puedes ver la diferencia entre este versículo al versículo que vimos anteriormente? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre ser llamado y ser escogido? Dios me ha llamado y me ha dado la oportunidad de empezar a quitar de mí, de despojarme de lo que me está estorbando, de lo que es pesado para la carrera. Pero una vez que he aprendido a despojarme, tengo que aprender a vestirme. Eso es lo que hace la diferencia entre ser llamado y ser escogido. Despojarme y vestirme. ¿De qué me despojo? Del viejo hombre. ¿De qué tengo que vestirme? Del nuevo hombre. Y eso es lo que hace la diferencia entre ser llamado y ser escogido. Este versículo dice, vístete como escogido de Dios. Y dice, santos y amados, apartado para Dios porque has entendido que tu vida tiene un propósito, partiendo de la identidad de un hijo amado. La palabra dice que Dios nos ha puesto un nombre, una identidad, y la palabra dice que ese nombre es mío, eres tú. Tu vida le pertenece a Dios. Dios tiene cuidado de tu vida. Tu vida está en las manos de Dios. Eres una persona llamada y escogida porque Dios te ama. Dice, vístete como una persona escogida, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si yo me despojé de amargura, odio, rencor, resentimiento, enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿ahora de qué me toca vestirme? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Para qué? Para soportarnos los unos a los otros. Porque somos intolerantes. Porque si hay alguien que piensa diferente, que siente diferente, que ve diferente, no lo soportamos. Y no nos damos cuenta que nuestras relaciones personales son tan importantes como nuestra relación espiritual. Sí, esa que decimos que tenemos con Dios.
Y si yo puedo poner en una balanza, en un peso, mi relación con Dios, tendría que ver mi relación con las personas que me rodean. Dice que tenemos que vestirnos de misericordia. ¿Y de dónde tomo la misericordia? Bueno, pues de lo que Dios ha sido misericordioso conmigo. ¿Y sabe qué es la misericordia? Es poder dar aunque no lo merezca. Dios fue misericordioso y me dio salvación, aunque no la merecía. Él me salvó. Merecía estar en una cárcel, en una condena perpetua, pero Dios abrió la cárcel y rompió mis cadenas. ¿Y sabes por qué? Por misericordia. Podemos darnos cuenta que hay gente que no merece nada, ni mi saludo, pero ahí es donde tengo que echar mano de la misericordia. Y esa acción me convierte en una persona benigna, bondadosa. Ejercer la misericordia me convierte en una persona bondadosa. Yo les preguntaba el domingo si podía salir algo bueno de nosotros como para ser bondadosos. Y, y esa pregunta nos pone a pensar, ¿será que puede salir algo bueno? Bueno, el reto es pruébalo, haz la prueba, porque una parte de nosotros, la espiritual, la religiosa va a decir, no hay bueno ni aún uno solo. Como diciendo, pues ya no voy a poder hacer eso. Pero hay otra parte en la práctica donde Dios es bueno y donde Dios ha sido bueno contigo y Dios ha sido bueno conmigo y donde Dios está haciendo cosas buenas en nuestra vida. Y esas cosas son las que yo tengo que manifestar. Mira lo que Dios está haciendo en mi vida. Son cosas buenas. Y son más las buenas que las malas que hay en mí. Entonces sí puedo manifestar cosas buenas. Porque Dios está haciendo cosas buenas en mi vida. Entonces hay que manifestarlas. Eso es lo que hace la diferencia entre ser llamado y ser escogido. Llamados todos, porque Dios nos ama, porque Dios nos salvó, porque Dios puso su mirada en nosotros. Pero cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, eso es otra cosa. Llegar a nuestro destino, dar en el blanco, eso es otra cosa. ¿Y de qué depende? De un continuo despojarme y vestirme. Dice, me visto de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, para poder, para podernos soportar unos a otros. Ese soportar unos a otros no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas. No es de ya no aguanto. Estoy a nada de reventar. No está hablando de ese soportar. Soportar está hablando de levantar, está hablando de poner en alto. Estamos dispuestos a poner en alto a la persona que no toleramos.
Si sabes de lo que estoy hablando, tener en alto, no tenerlo en menos, tenerlo en alto. Porque no me doy cuenta que la persona que no tolero, la veo menos, la menosprecio. Pero soportar es mantener en alto, tener en alto. Y la única forma de que eso suceda es cuando yo oro, cuando yo lo llevo al altar. Eso es soportar, orar, mantener en alto. Y muchos piensan, si lo voy a llevar al altar para que lo sacrifiquen, lo destacen. Sigue diciendo, sopórtense unos a otros y perdonen unos a otros. Si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios va a gobernar sus corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. En este versículo, en estas líneas que leímos, habla de ser llamados y ser escogidos. Quiero concluir con esto. Soy llamado porque Dios me amó, pero tengo que ser escogido o voy a ser escogido cuando aprendo a amar como Dios me amó. Listo. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la dirección que das a mi vida. Gracias porque creo que tú tienes un cuidado de nosotros. Porque tú sabes lo que hay en mi vida, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente, en mis pensamientos. Y tú tienes un cuidado. Gracias porque tú nos hablas, porque tú nos enseñas, porque tú estás buscando que demos en el blanco, que lleguemos a esa tierra de promesa. Señor, estamos en ese proceso, estamos en ese camino. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo. No queremos detenernos, mucho menos queremos volver atrás. Gracias porque tú nos has llamado y gracias porque nos has escogido. Tu palabra dice, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Yo quiero ser de los escogidos y tú me estás enseñando cómo hacerlo. No depende de ti, no depende de un líder, de un pastor, no depende de la iglesia, no depende de nadie más, solamente depende de mí. Ayúdame a quitar de mí lo que estorba y ayúdame a anhelar vestirme de esas vestiduras que tú ya tienes preparadas para mí. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú me has amado, porque tú has sido misericordioso, porque tú me has perdonado, porque tú me has hecho libre. Gracias por lo que estás haciendo en mí. Ahora permíteme hacerlo por otros y para otros, porque eso hace la diferencia entre ser llamado y escogido. Dame esa paciencia, dame esa mansedumbre, dame esa humildad, porque tú ya me has dado ese amor y esa misericordia. Ahora quiero manifestarlo.
en el nombre de Jesús. Sé que la obra que tú has empezado en nosotros, tú la vas a terminar. Aquí estamos. Haz con nosotros lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén.